Buen día a todos. Vamos a continuar con esta clase de física. En este video pues, vamos a hacer un ejemplo demostrativo del principio de Arquímedes. En el video anterior pues explicábamos la definición y la demostración. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, el ejemplo consiste en lo siguiente. Un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos sobre metro cúbico. Y el ejercicio tiene dos preguntas. ¿Qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en el agua? Y la otra pregunta es ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Aquí un diagrama, ¿verdad? El del corcho evidentemente, pues por experiencia sabemos que flota. La primera pregunta es ¿qué volumen del corcho pues se encuentra bajo la superficie? O sea, esta parte de acá es lo que nos están pidiendo. ¿Qué volumen está sumergido? Y la otra pregunta es si yo hiciera una fuerza que empujara este corcho y lo sumergiera por completo, pues qué fuerza sería necesaria para sumergir por completo el corcho. Esas son las dos preguntas. Vamos entonces a evaluar la primera. La primera solución, bueno, sabemos que los datos que nos dan es la densidad del corcho, 207 kilogramos sobre metro cúbico. También nos dan el volumen, que son 4 centímetros cúbicos. Entonces, si estos 4 centímetros cúbicos los vamos a convertir a metros cúbicos para tener las mismas unidades, eso nos daría 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos del corcho. Este es el volumen del corcho. Ahora, recordando algunas fórmulas esenciales, la densidad, ρ igual a masa sobre volumen. El peso es igual a masa por gravedad. Entonces, despejando para masa, pasamos a este dividiendo, tendríamos que la masa es igual al peso entre la gravedad. Luego vamos a sustituir esta masa por esto aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos que la densidad es igual al peso. Estamos reemplazando aquí, ¿verdad? La masa sobre volumen por esta fórmula de acá, peso sobre gravedad. Peso sobre gravedad por volumen. Entonces estoy usando la primera, esta de acá y esta última. Estoy combinándola, reemplazando la masa por esto de acá, ¿verdad? En esta parte de acá. Bueno, entonces ahora teniendo esto, voy a despejar para el peso. Simplemente pues paso esto que está dividiendo, lo voy a pasar aquí multiplicando. Entonces el peso es igual a ρg por volumen. Bien, ahora sustituyo los datos. Ahora tengo, interesante pues que tengo un peso en relación a la densidad, la gravedad y el volumen, que son los datos que tengo. Entonces sustituyo 207 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad que tiene el corcho, por la gravedad, por el volumen del corcho. Y esto me da el peso del corcho. Esto es el peso del corcho. Ese peso del corcho será exactamente el mismo peso del agua que desalojó, ¿verdad? O sea, este corcho cuando se sumergió aquí, eh, elevó el nivel del agua y esto pues es el nivel que queremos encontrar. ¿Cuánto es ese volumen? Entonces, para eso, como lo que demostramos aquí es que el peso del agua que se desplaza, entonces será el mismo, el peso será la gravedad, el ρ del agua, densidad del agua por la gravedad por el volumen. Entonces ahora despejamos para el volumen de esta fórmula, pasamos esto ahora dividiendo, entonces me quedaría el volumen igual al peso entre la densidad del agua por la gravedad. Ahora sustituimos el peso que será exactamente este mismo, ahora, porque es el peso, porque ese es el principio del crimen, es el peso del volumen de agua desplazada, pues es lo que está sumergido aquí. Entonces el peso que encontramos anteriormente entre la densidad del agua, que es un dato pues que ya conocemos y está en el material, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico, por la gravedad. Y eso nos da 8.28 por 10 a la menos 7 metros cúbicos, que si lo pasamos a centímetros cúbicos, pues es 0.828 centímetros cúbicos. Entonces, esta es la primera respuesta, porque es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué volumen de agua desplaza ahora este corcho acá? Y este volumen de agua que desplaza es exactamente el mismo volumen que está sumergido. Bueno, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con las fuerzas involucradas aquí. En primer lugar, me preguntan si hago una fuerza exterior que sumerja completamente el corcho,
pues qué magnitud tendría que tener esta fuerza. Bueno, en primer lugar, entendamos que hay dos fuerzas aquí que tiran hacia abajo. La fuerza que va a hundir el corcho y su propio peso. Y contrarrestando estas fuerzas está la fuerza de empuje. Entonces, esto tendría que ser, si yo quiero sumergir exactamente este corcho aquí al ras, estas fuerzas tendrían que igualarse, o sea, la suma de este más este tendría que ser igual a esta. Que precisamente es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la solución B es cuando el corcho se sumerge, el equilibrio exige que las fuerzas estén balanceadas. La suma de las fuerzas descendentes es igual a la fuerza de empuje, lo que vemos acá. La suma de F y W tiene que ser igual a FB. Lo expresamos en esta fórmula. Entonces, aquí lo que necesitamos encontrar es F, ¿verdad? Porque ya conocemos W, pero primero vamos a encontrar FB. La fuerza descendente necesaria F es por tanto igual a la diferencia. Aquí simplemente hacemos un despeje. Pasamos este que está positivo, lo pasamos negativo para acá y ya tenemos F. Entonces, por el principio de Arquímedes, recuerden que la fuerza de empuje que lo veíamos en el primer video, es igual al final de cuentas a la densidad por la gravedad por el volumen. Estoy hablando de esto que es agua, ¿verdad? Entonces la densidad del agua por la gravedad por el volumen, y este volumen es el volumen del corcho, ¿verdad? El volumen del corcho en su totalidad. Y este volumen del corcho, pues ya lo encontramos, nos lo da, que son 4 centímetros cúbicos, que equivalen a esto en metros cúbicos. Entonces simplemente encontramos ahora la fuerza de empuje. Sustituimos acá, ¿verdad? Densidad del agua por gravedad por el volumen del corcho. Y nos da 39.2 por 10 a la menos 3 newton. Esta es la fuerza de empuje, ¿verdad? Y ahora pues ya podríamos encontrar cuál es la fuerza. La fuerza requerida para sumergir este corcho totalmente. Entonces eso sería la fuerza de empuje usando esta fórmula, ¿verdad? La fuerza de empuje que ya la encontramos menos el peso que lo encontramos en el inciso anterior. Entonces ya teniendo esto me da 31.1 por 10 a la menos 3 newton. Y esto sería la respuesta entonces de la solución B. Es la fuerza necesaria para sumergir el corcho completamente.